el espacio donde entendemos la economía de forma clara y sencilla. Hoy tenemos un especial sobre John Maynard Keynes, uno de los economistas más influyentes de la historia. Así es, Isa, veremos quién fue Keynes, qué ideas cambió dentro de la macroeconomía, por qué propuso la intervención del Estado, cuáles críticas recibió y cómo sus ideas se siguen aplicando hoy. Todo explicado con ejemplos, reportes, corresponsales. Comencemos. Bueno, para entender por qué Keynes fue tan importante, viajemos al contexto en el que surgió. Nos conectamos con nuestra corresponsal en la historia económica. Gracias, Isa. Me encuentro desde la Gran Depresión de 1929, un periodo donde millones de personas perdieron su empleo y la producción mundial cayó como nunca antes. Los economistas clásicos decían que la economía se corregiría sola, pero pasaban los años y nada cambiaba. Y fue en este momento cuando John Maynard Keynes propuso nuevas ideas que rompieron con el pensamiento tradicional. Él dijo que la economía podía quedarse atrapada en un nivel bajo de empleo por falta de gasto. Una de sus ideas clave fue la demanda agregada, es decir, el gasto total de consumidores, empresas, gobierno y sector externo. Para Keynes, este gasto es el motor real de la economía. Bueno, cuando la economía agregada baja, las empresas producen menos, se vende menos y aumenta el desempleo. Es un círculo vicioso. Por eso decía que el problema en una crisis no es la capacidad de producir, sino la falta de gasto. Y cuando nadie gasta, alguien debe hacerlo, y ese alguien es el Estado. Por eso Keynes decía que el Estado debía intervenir para impulsar el gasto total de la economía. Vamos ahora con nuestro segmento, Políticas Keynesianas en un minuto. Gracias, Isa. La intervención estatal, según Keynes, funciona así. El Estado aumenta el gasto público, ese gasto crea empleo inmediato, el empleo genera consumo, ese consumo impulsa a las empresas a invertir y producir, y así la economía vuelve a moverse. Keynes argumentaba que el Estado debía actuar especialmente cuando el sector privado estaba paralizado. En pocas palabras, cuando la economía está apagada, el Estado es el mecánico que vuelve a encender el motor. Pero no todos estuvieron de acuerdo con Keynes. Damos paso ahora a nuestra sección de debate económico, con posiciones enfrentadas. Bueno, desde la escuela austriaca, Friedrich Hayek criticó la intervención estatal. Él decía que el Estado no tiene suficiente información para dirigir la economía y que intervenir demasiado genera distorsiones y riesgos. Por otro lado, Milton Friedman, líder de monetarismo, decía que el problema no es el gasto, sino el control del dinero. Para él, el exceso de intervención estatal genera inflación y crisis futuras. La clave, según Friedman, era controlar la oferta monetaria. Ahora vamos con nuestro corresponsal en economía actual, para saber si las ideas de Keynes aún se aplican. Pues Isa, te confirmo que sí. Durante la crisis financiera del 2008, Estados Unidos creó enormes paquetes de estímulos fiscales para evitar un colapso mayor, una estrategia completamente keynesiana. Lo mismo ocurrió con la pandemia del COVID-19. Subsidios, apoyos económicos, intervención pública y políticas expansivas para evitar que el consumo y el empleo se desplomaran. En conclusión, Keynes transformó la forma en que entendemos las crisis económicas. Sus ideas siguen siendo usadas hoy, especialmente en momentos de incertidumbre. Aunque existen críticas fuertes, su visión sobre la demanda agregada y la intervención estatal sigue siendo una base fundamental en la política económica contemporánea. Gracias por acompañarnos en este especial. Esto fue Economía en Directo.